Son las 11:24. Continuamos en la receta médica de la Z, miércoles cardiourológico, aquí en la receta médica de la Z. La doctora Claudia tiene una inquietud. Sabe que siempre me ha llamado la atención y sabemos que desde chiquito que íbamos quizás a velorios por el fallecimiento obviamente de personas, sea de la familia o amigos, y realmente siempre llama la atención, me imagino que a la población también, que o le medicaban a la familia para evitar que esa persona se ponga mala, como dice la población, o también se le decía calmándolo, no llores. O sea, ¿es lo correcto nosotros no permitir que las personas hagan su duelo o que lloren su dolor, básicamente? Bueno, eso es casi una mutilación emocional y casi imposible, porque una persona que acaba de perder algo importante, alguien importante, pedirle que no llore. Claro. Pero aquí no te vayas lejos, aquí hay cementerios donde prácticamente te lo prohíben, te hacen señas y hay una persona que saca al que va a caer con ataque. Claro, sí es cierto que hay cosas que se pueden hacer para la contención de emociones. Sí. Pero en ese proceso, que es un proceso de pérdida, de un dolor desproporcional, porque lo es, reprimir eso, al final a ese paciente me le va a hacer más daño. Claro. ¿Por qué? Porque hay un ritual, claro, los rituales son culturales y dependiendo de la cultura, del país, de la religión y todo lo que sabemos, van a variar. Pero en nuestra cultura, que se hace, bueno, ahora con el COVID es distinto, ¿verdad? Pero que se hace el tema de ataúd, de no sé cuánto, de las misas, lo que llevan esa creencia, por supuesto, y demás. Privar a una persona una cosa es darle un tranquilizante, un tececito, exacto, pero noquearme a esa persona y sacármela de circulación, sí, cuando se despierte. Ojo, yo he tenido casos que no se lo dicen, fallece un hijo, no se lo dicen a la mamá, entierran al hijo o a la niña recién nacida y la mamá ni enterada. Entonces imagínense el proceso de aceptación de una muerte de un hijo que yo nunca vi. Claro. O sea, todo lo que desencadena un duelo mal manejado o mal gestionado. No se supone que tengamos las herramientas necesarias. Todo el mundo, por supuesto. Sí. Pero hay una parte humana, ¿verdad?, que llama un poquito más y que debería primar. Claro. Es correcto lo que hacen algunas personas. A mí me ha pasado en varias ocasiones, pienso que a Claudia también, que buscan a uno, se le muere un familiar a un paciente de uno, y entonces la familia busca a uno para que sea uno que le dé la noticia a esa persona. Uh-huh. Entonces yo veo eso como inapropiado, porque es una persona, al fin y al cabo, es mi paciente, pero hay un lazo emocional como que se rompe si no es el familiar o tus familiares que están contigo en ese momento para decírtelo. Claro, ahí hay ¿verdad?, como un pequeño tema, porque se supone que la noticia, ¿verdad?, de un diagnóstico debe ser dada por el médico, pero debe ser dada por el médico por la razón de que el médico conoce y es el único que puede responder de forma adecuada las inquietudes y las necesidades que ese paciente expresa en ese momento. Por ejemplo, pero que entonces yo he escuchado y ya eso significa que yo me voy a morir, o eso significa que, o eso significa que. El médico, un familiar no puede responder, no puede atender esa necesidad inicial de ese paciente, de ese momento. Pero claro, la familia, que es la red de apoyo, debe también entender el proceso para volvérselo a repetir. Porque ese pensamiento, como una rumiación, puede volver y puede regresar. Entonces, ahí debe entrar una red de apoyo de poder dar respuesta a esa necesidad. Pero el diagnóstico debería ser dado por el médico por lo que le mencionaba, por atender a la necesidad inicial de ese paciente médica, de preguntas médicas, que nadie se la va a poder responder más que el mismo médico o que es un médico de cabecera. Sí, bueno, en este caso yo te decía, era de la pérdida de un familiar.
que a veces uno como cardiólogo me han querido que sea uno, de que porque si el paciente se pone mal. Pero si es familia. Exactamente. Exactamente, a mí me ha pasado en varias ocasiones. O sea, tú no llevabas el caso, es la... No, o sea, a un paciente mío se le muere, por ejemplo, un hijo, entonces los familiares se acercan, se han acercado, mire, que sea usted, que se le, por si se pone mal, o que sé yo, uno es un poco difícil tú decirle que no, pero entiendo como que eso es, debe ser el claro, familiares. En ese caso, sí debe ser la familia, por supuesto, porque si yo no soy el médico tratante, ¿verdad? Soy una persona nueva, externa, una cara nueva, que puede generar, mira, hasta el reloj, que es muy buena pregunta esa, que puede generar más ansiedad. Entonces la familia, por supuesto, si se sabe que es un paciente de un diagnóstico delicado, si se hace en conjunto con psicología entrenar a familiares o entrenar a la familia para cómo dar esa mala noticia. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de los niños. Los niños, el médico no debería darle la noticia porque una persona externa, pero sí deberían ser los padres. Pero para que los padres den esa noticia tienen que tener las herramientas para poder gestionarla de forma adecuada. ¿Qué tan difícil es darle una mala noticia de falleció sus padres a un niño? ¿Qué tan difícil es abordarlo, no? Depende de la edad, ¿verdad? Y como la noticia la da el familiar, o debería darle un familiar cercano, donde el niño pueda sentirse libre, pueda sentirse en el acogedor, ¿verdad? Como en el núcleo de la familia, depende de la edad. Hay edades donde los niños no tienen la capacidad de entender que la muerte es irreversible. O pueden decir, claro, cometemos muchos errores, de decirle que se quedó dormido, o un error es que se enfermó y lo dejamos ahí, cortamos. Claro, cuando entra psicología, los padres y el sistema empieza a entender de que si le decimos al niño que el niño el papá se quedó durmiendo y ahora está en el cielo, y si ese niño me desarrolla un miedo a quedarse dormido, porque dice, pero yo me voy a morir, porque papá se quedó dormido, y eso puede significar que entonces yo también puedo fallecer. Claro. Entonces, por eso es importante la gestión. Puede que no le suceda, pero ¿cómo podemos asegurarnos que no? Me imagino que en el proceso del manejo de esas situaciones ustedes también hacen en ocasiones, ¿no?, el papel de tanatólogos, ¿verdad? De la tanatología, tanatólogos, de hablar acerca del proceso de la vida y de la muerte, y que la gente pueda... Claro, la tanatología estudia el duelo en general. Sí. Y en las diferentes culturas. Pero claro, cuando nosotros tratamos con enfermedades, ¿verdad?, catastróficas o con procesos de duelo, tenemos que conocer los procesos naturales según las diferentes edades y nuestras poblaciones de riesgo, como los adolescentes y los envejecientes, que son las poblaciones de riesgo por excelencia. Excelente. Vamos a conversar con el público en este momento para que puedan externar sus inquietudes a la licenciada Eva Luna. Está hablando de este interesante tema en este día. 809, sobre todo muy humano, un tema que nos toca a todos, ¿no? Claro. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Buenos días, Receta Médica. Buenos días. Adelante. ¿Cómo están? Bien. Yo considero, doctora, que deben de decir la cosa a la persona. Y lo que va a pasar, pasará. Y si se pone mala, ok, pero debe de saberlo todo el mundo. Y ya se pasó todo, porque total todo el mundo para allá. ¿Sí o no, doctora? Ella considera que se le debe dar la noticia al paciente, no importa cómo se ponga. Bueno, el tema es que la empatía debe primar, la humanidad debe primar, o sea, el ser humano, literal. Y claro, cuando a alguien te importa dar la noticia de un sopetón, cuando a alguien te importa, uno no siempre dice, mira, se murió, ya, acabó el problema, sigue su camino. Eso no suele ser, ¿verdad?, el approach que uno toma, sino que uno toma un approach desde la preocupación. Y claro, no siempre damos la noticia de forma adecuada, pero sí tenemos que estar atentos a que no estamos anunciando que se perdió el corta uña de la casa. Exactamente. Buenos días, Receta Médica.
Buenos días. Adelante. Mire, mi pregunta o mi preocupación es con relación a la vacuna. Mire, si una persona tiene COVID, ¿verdad? Ya está diagnosticado con COVID, ¿se puede poner la vacuna o tiene que agotar algún otro procedimiento? No, si el COVID está activo todavía, no tiene que ponérsela. Ahora, ya lo que nos ha dado en COVID, yo me incluyo en ello, ya después de los 6 meses, sí usted se la puede poner. Inclusive se está hablando de que solamente se necesita una sola dosis, porque ya el proceso de iniciar el desarrollo de las defensas inmunológicas ya está iniciado, o sea que solamente necesita vamos a decir, un refuerzo. Pero si tiene COVID activo en este momento, no, imposible. Buenos días, receta médica. Buenos días. Adelante. No, tiene el volumen de radio muy alto. Buenos días, receta Buenos médica. días. Adelante. Sí, me dicen que la vacuna me están poniendo los viernes ya. ¿Cómo? Que si la vacuna se está poniendo. Sí, pero la vacuna me hizo no. ¿Cómo? No se oye bien. No se entiende, entendió. Pero está interesado en el tema de la vacuna. Buenos días, receta médica. Sí, buenos días. Adelante. Sí, yo pienso que cuando se acude al médico para dar la noticia del fallecimiento de un pariente a alguien, se utiliza el médico porque el médico tiene un estilo diferente al familiar para dar la noticia, ¿no? El tiene su estilo, mira, luchamos con tu padre, con tu hermano, pero lamentablemente no se puede hacer nada. Hay una serie de cosas que el médico tiene como argumento, que se le hace más cómodo dar la noticia que un pariente cualquiera, ¿entiendes? Claro. Sí. Bueno, ¿Qué usted opina, doctora? claro, lo que sucede es que dar como conocimiento, o sea, dar a la familia la información de que alguien falleció, el médico tratante estaría ahí, ¿verdad? Claro. O muy probablemente estaría alguien de planta. Y claro que alguien se va a acercar porque no va a venir un familiar de fuera, y los médicos suelen tener ese lineamiento. Alguien fallece, sale alguien a informarlo. La información, recibir esa información no debe ser algo, no suele ser algo de alegría o de paz y yo sé y todo lo demás. Suele hacer una descompensación emocional normal y natural. Doctora, ¿se cumple con el protocolo de que cuando un paciente va a cirugía debe también verlo un psicólogo? Debería. Debería. Ay, Ok, entiendo Pablo que me hizo depende, señas. entiendo que Vamos a ver. Pero todo tipo de cirugía. Va a depender. No, va a depende, Va a depender. porque si es Pero si amputarle una una cirugía, pierna, vamos a decir, exacto. Mira, un aclarando, que el señor que llamó, yo creo que él no entendió cuando la doctora hablaba Sí, de la pregunta que de tú la pregunta. hiciste. Ahora, sí, para aclararle al señor primero, antes de responder la pregunta, o sea, si un médico está tratando a un paciente Claro. y el paciente fallece, quien tiene que dar la noticia es El médico. O sea, Claro. eso es indiscutible. Claro. Ok, esa es la indiscutible. responsabilidad de Claro, usted tiene que darle la noticia a los familiares. Eso es el médico en el momento en que ocurre este evento. Sí. La doctora lo que comentó ahorita fue que a ella le pedían, pacientes de ella, que que le dieran Que no noticia a los murieron familiares, conmigo. pero que no eran pacientes que estaban internos, No, sino no. allegados solamente. Exacto. Y parece que él entendió mal, el señor. Pero bueno, con relación a la pregunta, es importante. De hecho, yo no hago... Hay cirugías que yo no las realizo si el paciente no está evaluado por un psico-oncólogo. Y me imagino que en muchas especialidades también. Por ejemplo, un paciente que va a una cirugía por un cáncer, una radical de próstata principalmente, Claro. que cambia en muchos aspectos lo que es la vida del paciente y de su entorno. Yo le explico al paciente, o el urólogo le explica qué va a suceder después de una cirugía radical por un cáncer. Pero cuando ese paciente tiene el aval, tiene el apoyo, el soporte de un profesional de la psico-oncología, esa parte yo no la manejo, ni la maneja ningún cirujano. ¿Por qué? Porque la licenciada pasó 3 años haciendo una especialidad para poder manejar esos casos. Entonces, esos pacientes oncológicos, de hecho, en el instituto tenemos un departamento de psico-oncología, en el Instituto del Cáncer, y yo a nivel privado, los pacientes todos, cuando van a una cirugía radical de próstata,
cuando el paciente va a una nefrectomía por un cáncer de riñón, cuando va a una cirugía. O sea, esos son pacientes que tienen que ser evaluados por psico-oncología obligatoriamente. No, y o sea, nosotros, parte del protocolo. Nosotros en cardiología también, cuando un paciente se supone que va a intervenirse del corazón, o sea, una cirugía de corazón, como dicen, abierto, es importante, no solamente, señores, el paciente, en esto de la psico-oncología, en la medicina también darle mucha importancia a la familia, porque en ocasiones el paciente acata lo que uno le pide, pero muchas veces el familiar es que no coopera o no ayuda con el comportamiento con ese paciente, que eso es importante también, que de hecho te tenía una pregunta en ese sentido, de cómo debe ser el comportar o acompañamiento de la familia con esos pacientes y sobre todo algunos pacientes que pueden llegar a ser manipuladores por la enfermedad. Sí, claro. Claro, así como el paciente vive un proceso de duelo, así lo vive la familia, sobre todo el núcleo más cercano familiar, ¿verdad? Entonces, atendiendo a la necesidad familiar del conjunto, porque nosotros somos, ¿verdad? Venimos como por grupito, por decirlo de alguna forma, estar acompañando a la familia para responder preguntas que tal vez no se atreven a hacerle al mismo paciente, porque es parte del proceso que se debe abordar. Ahora, ¿qué un familiar puede hacer? Por ejemplo, el cuidador principal, y yo se lo digo mucho a los pacientes, tiene que cuidarse. ¿Por qué? Porque ¿qué sucediera si ese cuidador principal de ese paciente se me enferma? Claro. Pero se me enferma tal vez no, ¿verdad? Pero se me enferma emocionalmente, se me agota. O me hace un síndrome de burnout, que le pasa a los médicos también. O sea, explica qué es ese síndrome. Es un agotamiento emocional, en palabras llanas. Muy frecuente los residentes. Muy frecuente, sobre todo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque, bueno, el personal médico debe estar ahora mismo agotado emocionalmente, físicamente también. Pero el burnout no se va con, yo voy a descansar 3 horas, 2 horas, voy a tomar una semana de vacaciones. No se va así, porque se va el agotamiento físico, claro, dando descanso al cuerpo. Pero el agotamiento emocional lo da trabajar las emociones. Exacto. Y no es así por así. Entonces, ¿qué puede hacer ese familiar? Seguir, darle independencia al paciente. Muchas veces los familiares inutilizamos y ponemos un poquito más, claro, por la preocupación, tal vez el paciente se le dificulte comer solo. Y puede suceder. Una especie de sobreprotección. Claro. Exactamente, que lo hacen desde el amor. Claro, pero claro, como consecuencia de eso, el paciente pierde independencia. Y siempre y cuando ese paciente pueda comer, aunque sea más lento, aunque sea de forma más, y usted como pariente esté al tanto, ¿verdad? Y dependiente, ¿me habrá comido bien o no? Siempre y cuando eso suceda, el paciente pueda dejarlo hacerlo. Si el paciente quiere dejarlo. Mira, yo no tengo que ir a que no sé, que te saquen una tomografía. No tengo que ir porque tú vas y vienes, no pasa nada, yo me quedo aquí esperándote. Son pequeñas acciones que los parientes desde el amor anulan esa independencia entonces, ¿qué pasa? Los pacientes suelen o pueden acomodarse a eso. No por mal, pero más cómodo. O sea, claro. Encontré una muleta muy bueno. Exactamente. A que sea emocional. Y ese cuidador debe seguir con sus actividades. ¿Por qué? Porque lo mismo, si ese cuidador se me cansa, una esposa, por ejemplo, se me cansa, ¿qué va a pasar con el sistema que depende de ese cuidador principal? Que a veces son los hijos, doctora. Sí, claro. De hecho, desarrollan ciertas patologías luego. Claro. Esto del cansancio que se da mucho. Claro. ¿Sabes que en la consulta uno lo ve frecuente, señores? Sí. Yo veo, y me imagino que Ileana o quizás el doctor, no tanto porque es más en el área quirúrgica, pero sin embargo, muchas hijas, sobre todo hijas, porque siempre la hija es que tiene que cuidar a los padres y sobre todo si se han enfermado, que eso está bien y como bien dice, hacerlo desde el amor, pero en ocasiones son enfermedades agotantes como Alzheimer, demencia
o sea, situaciones ACV, que con secuelas, empeoran, exactamente, o pacientes encamados, donde acuden a uno a la consulta y hasta se ponen a llorar porque dicen, doctora, es que ya no tengo tantos años, no puedo dormir, porque a veces se me puede salir mi mamá de la casa, aunque tengan una enfermera o aunque tengan una persona para cuidar, pero es agotante, ¿eh? Claro. Es agotante, y de hecho se describe que es precisamente los cuidadores. Pero lo que comentaba la doctora hace un momentito, por ejemplo, tenemos muchos pacientes, porque recibimos muchos pacientes en estado avanzado de cáncer metastásico, y es un paciente que probablemente ya no va a recibir ni una quimioterapia ni una radioterapia. Y es un paciente que los familiares no quieren que reciba el diagnóstico de cáncer. Yo en algunos casos estoy de acuerdo, en la mayoría no. ¿Por qué en algunos casos estoy de acuerdo? Bueno, un paciente que, por ejemplo, ya uno por las estadísticas, por los estudios basados en evidencia, un paciente que tenga un promedio de vida de 8, 10 meses, un año, por un cáncer de próstata metastásico, es un paciente que dándole una noticia o orientándole no lo vamos a ayudar. No lo vamos a ayudar. Entonces este es un paciente que ya está en tratamiento, los familiares dicen que tiene un proceso inflamatorio, ya es un paciente a lo mejor con 78, 80 años, en muy mal estado. Entonces es un paciente que no, desde mi punto de vista, lógicamente, no sumamos con llevar a ese paciente a una terapia. Pero son los menos. O sea, yo creo que la mayoría sí necesitan ese soporte, al igual que los familiares también. Claro, pero ahí entonces, a mí como cuidadora emocional, porque en lo médico sí, y ustedes más que nadie lo saben, que dar una noticia puede acortar ese tiempo por la preocupación, porque como decimos en buen dominicano, se echan a morir. muerto. Exacto. Y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? En el sentido emocional, estamos privando a ese paciente, que claro, se puede evaluar, no darlo como hecho, ¿verdad? Pero estamos privando a ese paciente de una despedida. Estamos privando a ese paciente de cerrar. Tal vez tiene 80 años, pero tiene en su corazón que a su hermano él le debía un perdón, o le debía, o sea, eso mismo, pedirle perdón por una situación que haya hace 20 años atrás, y él se quiere ir en paz con eso. Entonces privamos a ese paciente, ojo, desde una evaluación previa. Tal vez el paciente ha hecho las paces con el proceso del ciclo de la vida, ¿verdad? Y bueno y válido, no son los más, pero bueno y válido. Pero privamos a ese paciente de esa conversación necesaria, de despedirse de los nietos, de mostrar preocupación de, yo quería estar en la boda de fulanita, yo quería estar en los 15 años de fulanita, pero ahora no voy a poder estar. O sea, no le damos la oportunidad al paciente de ser escuchado, de preocupaciones normales y de darle no solución, pero sí acompañamiento en esos momentos tan necesitados. Entonces, habría que ver como que, ¿verdad? Como que por dónde no, habría que evaluarlo y ver, porque quedan asuntos pendientes que solo serán resueltos mediante la Nos vamos conversación. a ir a una pausa, pero pregunto a la mesa, ¿qué tanto puede influir la actitud de una persona enferma, ¿verdad? Influir positivamente en el tratamiento farmacológico, su actitud para su mejoría o deseo de vida. Sí. También me gustaría que al regreso Eva Luna, la licenciada Eva Luna, nos hable acerca de los factores psicosociales que pueden afectar o descompensar a un paciente con una cardiopatía. Cundo.